Familia, quiero compartirte una palabra que desde el primer momento que me dijeron que estuviera aquí compartiendo, algo que tiene que ver mucho con nuestros pensamientos. Sabes que la vida del ser humano depende mucho de lo que pensamos. De hecho, la palabra de Dios dice, nomás que no lo traigo anotado, dice: tal es el hombre en sus pensamientos, así es él. Entonces, muy fácil podemos ver realmente a una persona, la podemos entender realmente qué es lo que piensa en su forma de ser, de actuar o hasta de vestirse, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si quiero compartir esta palabra? Y de hecho el título de esta enseñanza se llama Pensamientos de Bien. Quiero decirte que Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros y es algo que Dios quiere transmitirte esta tarde para ti, a los hombres, pero sobre todo a las mujeres que próximamente, bueno, mañana será su día. Quiero compartirte esto para ti. Fíjate muy bien qué es un pensamiento. Es la capacidad, escúchame, es la capacidad que tienen las personas de formar y representaciones, las personas de formar sus deseos y representaciones de la realidad en su mente relacionadas unas con otras. O sea, en pocas palabras, que todo lo que nosotros podemos ver, analizar o a veces leer y lo pensamos en nuestros pensamientos, eso se hace en nuestra vida, es algo en lo que nosotros vamos a estar pensando. Y fíjate muy bien qué importante que nosotros sepamos realmente que como seres humanos necesitamos completamente la dependencia de Dios. Sabes que en el Antiguo Testamento, cuando Dios creó al hombre, y de hecho es la única parte en el Antiguo Testamento, si no mal recuerdo, donde Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque constantemente, no sé si es como al día de ahora, dice, pero constantemente el ser humano andaba haciendo lo malo. Y fíjate muy bien lo que dice ahí en Génesis capítulo 6, en el versículo 5. Quiero que me acompañes ahí va a aparecer en la pantalla lo que dice la palabra de Dios. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente, escucha, pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. O sea, siempre estaba de continuo el hombre, el ser humano siempre estaba pensando en lo malo. Dios, que conoce nuestros pensamientos, analizó esto y esto lo escribió ahí en Génesis capítulo 6, en el versículo 5, porque está muy interesante esto que dice la palabra de Dios. Fíjate muy bien. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. O sea, siempre estaba haciendo lo malo. El hombre, en esa época, no sé si ahora, pero déjame decirte que Dios no es así con nosotros. En nuestra vida nosotros pensamos o analizamos que Dios es de acuerdo muchas de las veces a lo que nosotros hemos sido, a lo que nosotros hemos pensado. Tal vez si has hecho algo indebido, has hecho algo que no le agrada a Dios, y llegas con Dios y piensas que Él es así, tal y como tú actuaste. Y déjame decirte que Dios no es así, pero nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Quiero que me acompañes por favor ahí en Mateo capítulo 9, en el versículo 4. Fíjate muy bien lo que dice Mateo 9:4. Mateo 9:4. Fíjate muy bien lo que dice, porque es algo muy importante y muy interesante lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que entender y comprender lo que la palabra de Dios dice. Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? O sea, Jesús, Él sabía, en el contexto de esta historia, algo que en ese momento estaban pasando algunas personas, y Jesús llega a hacer milagros, y los discípulos la gente que estaba ahí cerca de Él estaba tan ensimismada con sus pensamientos, que en lugar de ver un milagro como algo maravilloso, en lugar de ver a Jesús como un salvador que vino al mundo, ¿sabes qué era lo que pensaba? Pensaba el ser humano que siempre estaba pensando en lo malo. Eso es algo que en nuestra vida tenemos que ver en cada uno de nosotros. El ser humano, por su naturaleza, escúchame, siempre está de continuo pensando el mal. Yo sé que tú no, tú que estás ahí, pero déjame decirte por si acaso, es algo normal en el ser humano.
Los pensamientos del ser humano siempre están, dice la palabra de Dios, pensando en las cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque es algo que nosotros deliberadamente lo hacemos. Pablo, en alguna de las cartas que él escribió, él decía esto. Dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago. Dice, he hallado algo que está en mí. Lo que no quiero hacer, que el mal está dentro de mí. Por eso nosotros necesitamos, escucha, en este tiempo, hoy, 9 de mayo, necesitamos constantemente la palabra de Dios para nuestras vidas. Es algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros, familia. Los pensamientos del ser humano siempre, yo no sé si tienes algún familiar y dices, ¿por qué se porta mal? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto indebido? ¿Por qué mi hijo no es como debería de ser? Es porque los pensamientos del ser humano siempre están de continuo en el mal. Y por eso es que nosotros, escucha, y digo nosotros, tú y yo, que estamos aquí, necesitamos siempre, a ver, di conmigo, siempre necesitamos la palabra de Dios, que es lo único ahorita, su presencia, que nos cambia y nos transforma. Ahora, los pensamientos, fíjense muy bien, nos pueden dominar y es algo donde debemos de tener mucho cuidado ahorita. Los pensamientos del ser humano, cualquier cosa, y tú estás pensando en algo, en que no puedo, déjame decirte que va a llegar ese pensamiento y te va a dominar, porque el pensamiento es poderoso. Por eso nosotros necesitamos de continuo siempre la presencia de Dios. Yo no sé si tú ahorita que estaba en la alabanza pudiste experimentar esa paz de Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza? Por eso es bien importante que nosotros estemos constantemente meditando la palabra. Quiero que me acompañes por favor ahí en Mateo capítulo 6, en el versículo 31, porque es algo tan interesante. Fíjense muy bien que la gente, y puedo decir también alguno de nosotros, que conocemos de Dios, a veces nos preocupamos de cosas. Fíjense lo que dice Mateo 6:31, dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Dice, esas cosas, escuche lo que dice la palabra de Dios en esta versión y me encantó por lo que dice. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Qué interesante versículo que Dios nos está dando esta mañana, esta tarde, para poder experimentar y llevar cautivo nuestros pensamientos y obediencia a Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Yo no sé si tú ahorita te estás preocupando qué vas a hacer mañana el día de la madre, qué voy a comer, qué me voy a poner, qué me van a regalar, qué es lo que voy a regalar. ¿Sabes una de las cosas? Esto se tiene que prevenir desde antes. Dios nos ayuda a ser prevenidos para tener el regalo. Dios nos da la conciencia, la sabiduría para poder hacer las cosas. Pero Dios lo que nos está pidiendo es que estas cosas, estos pensamientos no te dominen. Porque eso lo hacen los incrédulos, los que no conocen de Dios. Pero fíjate lo que dice y cómo termina Mateo 6:32. Pero nuestro Padre Celestial ya conoce tus necesidades. Y aquí habla de estas necesidades de todo tipo. Yo no sé cuál sea tu necesidad esta tarde, pero Dios quiere que tú sigas confiando en Él, en su Hijo. Porque los pensamientos, recuérdalo, dominan la mente del ser humano. Y Dios tiene pensamientos de bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder dominar esto? Es bien padre y bien práctica la palabra de Dios. Por eso, qué importante es estar conectados, familia. Estar interactuando en los miércoles de oración, en los días de reunión. Porque la palabra de Dios, fíjate muy bien lo que hace, nos limpia y nos ayuda. Quiero que me acompañes, por favor, para que veas lo que dice en su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que me gustaría que te lo aprendieras algún día de memoria, que yo sé que lo puedes hacer. Dice, fíjense muy bien, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Escucha, no las imiten, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Escuchaste? Deja que Dios te renueve, los transforme en personas nuevas y les cambie la manera de pensar. Entonces, escucha, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros no podemos
ir primero a Dios a decirle cosas en nuestra vida, que conocer la voluntad de Dios, sin antes no cambiamos nuestros pensamientos. En Romanos 12:2, aquí está bien claro. Dice, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Sabes? Una de las cosas que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con mano poderosa. Él lo sacó de ahí. Pero ¿sabes qué fue lo imposible? No por Dios, sino para ellos, que en ellos no salió el pueblo de Egipto. Ellos lo traían en su mente. Ellos traían la mente de esclavo. Porque es muy fácil sacar a alguien de algo, pero de su mente es importante que Dios nos renueve cada día. Por eso nosotros necesitamos transformar nuestra manera de pensar. ¿Y cómo es esto, Juan Carlos? Quiero que me diga, la palabra de Dios nos ayuda. Para eso la palabra de Dios nos ayuda. Romanos 12:2, ahí nos dice, transfórmate la manera, deja que Dios te transforme la manera de cambiarles por la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Es cuando nosotros vamos a entender y comprender que aún cuando no estemos, que no tengas nada y que Dios está contigo, tienes todo. Escúchame muy bien. Aún cuando veas que tú sabes estás pasando por alguna necesidad de enfermedad, o que no llegan tus hijos, o que no te abrazan, déjame decirte que llega Dios y te dice, yo estoy contigo. ¿Sabes una de las cosas? Vas a poder experimentar el abrazo de tu hijo mientras te dejas experimentar en los pensamientos. Nuestro Padre Celestial nos pide que nos renuevemos y escucha, porque Él lo que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él tiene cada uno de nosotros algo maravilloso. Número 1, pedirle a Él que nos ayude con nuestros pensamientos. Y fíjate, pedirle a Él que nos ayude con nuestros pensamientos. En el Salmo 139, en el versículo 23, es algo tan maravilloso que nosotros podemos decirle a Dios. Ahorita yo te dije acerca de los pensamientos, pero es bien importante cómo tenemos que ir con Dios. Por eso es bien padre poder acercarse a Dios confiadamente como un hijo, una hija que se acerca a su padre y le pide que le ayude. El rey David escribió este salmo tan maravilloso en el versículo 23. Fíjate muy bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. No sé si tú estás pasando por algún momento de que tus pensamientos te están inquietando por la edad que tal vez tengas, o porque tal vez estés solo o estés sola, o no tengas ahí una pareja. Pero déjame decirte que Dios está contigo. Dice el 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Wow! Es algo que el rey David experimentó y que el único que le podía ayudar a pasar esta prueba de sus pensamientos era Dios. Era Dios de decirle, Señor, ¿sabes qué? Tal vez mi hijo Absalón se rebeló contra mí y mi hijo Salomón, todo lo que está pasando, Dios. Y él llega con Dios y le dice, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero que en mi corazón y en mis pensamientos se quede eso, Padre. Tú tienes que ayudarme. Y es cuando escribió este salmo que dice, el Salmo 139, 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Sabes que Dios está tan interesado en ti? Como el rey David, como cuando estuvo el rey David, que te puede guiar por el camino de la vida eterna. Solamente déjate llevar. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para no es que el fin que esperamos. Quiero que me acompañes ahí también en Efesios 4:23, porque quiero compartirte varias palabras acerca de la parte de la bendición de Dios y que nosotros tenemos que cambiar, interactuar, de decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Está pasando esto en mi corazón, quiero que me ayudes, Señor, quiero que tú me ayudes. En mis pensamientos, Dios, tal vez está de continuo en el mal. Fíjate muy bien, la palabra de Dios dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es algo que solamente Dios lo puede hacer, familia. Necesitamos dejarnos llevar por Dios. Necesitamos que Él cambie nuestros pensamientos día a día. Tal vez tus pensamientos del año pasado, del mes pasado no son los mismos. Tal vez ahorita tienes otras situaciones que enfrentar, otros pensamientos que realizar, pero solamente la palabra de Dios es que nos va a ayudar. Y es por eso que el Espíritu Santo en esta tarde nos está diciendo, deja que el Espíritu te renueve. Es algo que alguna vez fue nuevo y por el uso y por la costumbre
se envejeció y solamente la palabra de Dios, a través de su unción, de su Santo Espíritu, los pensamientos los renueva y por consiguiente nuestras actitudes. Ese es el punto número 2, dice, para tener paz en nuestros corazones. Yo no sé si tú estás pasando ahorita por un momento de que no tienes paz, familia. Yo no sé si con todas estas situaciones vienen situaciones difíciles, pero déjame decirte que Dios viene en esta tarde, 9 de mayo, para decirte, yo estoy contigo. En Isaías capítulo 26, en el versículo 3, fíjate muy bien, porque esto es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es importantísimo, familia. Es importantísimo que nosotros nos aprendamos textos bíblicos, porque en los momentos de la tribulación, en momentos de la adversidad, en los momentos que vienen los pensamientos malos, viene la palabra y nos recuerda. Tú guardarás, escucha, en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran, escucha, en ti sus pensamientos. En ti sus pensamientos. O sea, esto es algo de que en la mañana te levantas con el Señor y le dices, Jesús, estoy contigo, Señor. Tú estás conmigo, Padre. Creo en tu palabra, confío en ella. En la tarde, Padre, gracias por esta tarde, Señor, que me permites disfrutar. En la noche, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Y de hecho, ese versículo, el Salmo 4:8, cuando dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado, es algo que experimentamos en el transcurrir del día, para que cuando llegue la noche puedas dormir confiado. Es algo que Dios quiere, familia. Dios quiere que nuestros pensamientos estén dominados, guiados por el Espíritu Santo. Es importantísimo esto acerca de que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, porque yo sé que hay gente que puedo ver por las consejerías que he tenido y las pláticas que he tenido, que los pensamientos les están dominando. Les están ganando las malas noticias, les están diciendo todo lo que está, no, es que ya pasó esto, es que es esto, que lo que está sucediendo, es porque sus pensamientos se han desviado de la palabra de Dios. Porque entre más pensemos en Dios, más confianza tendremos en Él. Mientras más meditemos en la palabra de Dios, más descanso tendremos en Él. Mientras más obedezcamos a Dios, más seguridad tendremos en nuestros corazones. Nuestro Padre Celestial hoy nos pide que meditemos en su palabra. Escucha, nuestro Padre Celestial hoy nos pide que meditemos en su palabra. Filipenses 4:6, fíjate lo que dice, es algo tan interesante, tan importante en nuestras vidas, porque se nos olvida, y como Dios nos conoce, así como lo leemos en Génesis, que dice que de continuo en mal está pensando, tiene malos pensamientos, y yo déjame decirte que aquella realidad en Génesis que escribió Dios no es tan fuera de lo real en este tiempo. Siento yo que ahora tal vez hay más gente con ese tipo de pensamientos, porque la palabra de Dios dice, y ahí es donde yo puedo decirte que está confirmado, la maldad aumentará. Y es por eso que nosotros, aun cuando el pecado abunde, sobreabunda la gracia, porque la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia triunfa. Y es por eso que nosotros tenemos que estar meditando en la palabra. En Filipenses 4:6, fíjate lo que dice. Es algo tan interesante que yo quiero que se te quede grabado en tu corazón. Dice, no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Este versículo es tan importante, maravilloso, porque fíjate, empieza, no te preocupes por nada. Y sin embargo, todos nosotros nos preocupamos por todo. Y a veces no oramos por nada, pero Dios quiere que hoy no te preocupes por nada. A ver, yo quiero que digas conmigo, Señor, yo no me preocupo por nada, Dios. ¿Qué comeré? ¿O qué beberé? ¿O qué vestiré? ¿O cuántos años voy a vivir? ¿O si mis hijos no me visitan? Yo quiero que no te preocupes por nada, familia. Y esto va en especial para las mujeres y también para los hombres, para que puedan experimentar esa palabra y ese poder de Dios. No te preocupes por nada. Ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sabes? Que hay tantas cosas tan maravillosas que Dios ha hecho y Dios ha creado, que
nos permite poderlas disfrutar. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Aleluya. La paz de Dios cuidará tu corazón y, ¿qué dice ahí? Y su mente. ¿Te fijas qué importante le da énfasis Dios a la mente? No es algo así simple. La mente es algo que Dios ha guardado, que Dios quiere que nosotros la guardemos para Él, pensamientos para Él, familia. Confiar en Él, que declaremos su palabra, que dijimos, Dios proveerá, Él está conmigo, Él es mi pastor, nada me faltará. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo viviré confiado. Cuando decimos eso, Dios se dice, ese es mi hija, que confía en mí, a pesar de que no tiene nada en el refri, ni en su cartera, pero yo estoy con ella y pronto voy en su auxilio y yo le ayudo porque ha confiado en mí. Y eso es lo que dice Dios, y yo te daré la paz. Pero si nosotros nos preocupamos por nada, nuestra mente divaga y nos olvidamos de las promesas de Dios. Por eso es bien importante que sepas en esta tarde que Dios tiene pensamientos de bien. No ha cambiado, aun cuando tú has sido infiel o le has fallado. Él permanece fiel. Quiero que se quede esto en tu corazón, porque Él quiere que tú sigas confiando en Él. Él no nos mide, no nos paga, dice, ni conforme a nuestros fracasos. Hay las vasijas de barro, que la canción, así va. Él no ve tu pecado, Él ve la gracia de Jesús sobre tu vida. Y no quiere que tengas culpa. Él quiere que estés pensando en su palabra, que medites en Él. Porque fíjate lo que dice, la paz de Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Es una condicionante. Todo esto que estamos hablando es mientras vivas en Cristo Jesús. Por eso Dios quiere que en este 9 de mayo te acerques a Él y le digas, Señor, sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti, Padre. Quiero que mis pensamientos estén alineados contigo, Señor, todos los días de mi vida. Que en la mañana, en la tarde, todo seas tú, Jesús. ¿Sabes cómo está nuestro Padre y qué es lo que le deleita? Esto te va a caer en tu corazón. ¿Sabes cómo es nuestro Padre y qué es lo que le deleita? Viene directamente del corazón de Dios. En Sofonías, capítulo 3, en el versículo 17, esto es lo que le deleita a Dios, y esto es para ti que me estás escuchando, directamente del corazón de Dios. Fíjate, pues el Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Ahí donde estás en tu casita, ahí donde estás en tu sala, en tu sillón, dice, vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, o sea, dice, Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. ¿Te puedes imaginar? Este es un poema directamente del corazón de Dios para tu vida en esta tarde. Y quiero que sepas que eres importante para Dios. Aun cuando divagan tus pensamientos, aun cuando de continuo el mal está siempre en el corazón del hombre, siempre Dios tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Estos pensamientos de su palabra, de meditar en Él, Dios quiere que la tengas en este día, para que puedas aprender a disfrutar la vida. Familia, la vida es un viaje y nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos a Él. Dios dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darlos el fin que espera. Termino con esto, familia. A Dios no les sorprende nada, fíjate. Él conoce nuestros pensamientos. ¿Te puedes imaginar esto? Si tal vez estás asustado, ay, Dios mío, perdóname porque no sé los pensamientos que tengo. Ay, Señor Dios, Él conoce nuestros pensamientos, todos y cada uno de ellos. Y en el Salmo 139, quiero que lo veamos ahí, porque es algo tan importante, porque tal y como tú estás pensando ahorita, así Él te acepta. Tal y cual como tú estás ahorita actuando, Él así te acepta. ¿Sabes que la iglesia y la familia de Dios es para gente rota, como yo y como tú, que necesitamos de Dios?
El salmista, el rey David, escribió esto. Fíjate, dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos y aún cuando me encuentro lejos. No sé si tú estás lejos ahorita, pero Él te conoce. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hagas. Tal vez yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y fíjate lo que dice. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Él lo sabe. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no lo puedo entender. Jamás podría escaparme de tu espíritu. No te puedes escapar del Señor. Por más de que tú digas, no, ya no quiero leer o ir a la iglesia, no te puedes escapar del Señor. Jamás podrás huir de su presencia, familia. Si subo al cielo, ahí estás. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Fíjate lo que dice: si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos. Es un poema tremendo. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedir a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Porque hay veces que nos sentimos así. Ya queremos, amanece y ya queremos que sea de noche. Tal vez el rey David así estaba por los pensamientos que él tenía. Pero él sabía con quién tenía que ir. Él sabía con quién tenía que recurrir. Y se pone a escribir esto que se quedó para nuestras vidas el día de hoy. Pero ni siquiera, fíjate lo que dice: en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Wow. Dice: tú me observas mientras iba corriendo, cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Fíjate lo que dice y termino con esto. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se puede enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estoy contigo. El 17, familia. Y esos son los pensamientos de bien en esta tarde. Qué preciosos son tus pensamientos. ¿Sabes que en esta tarde Dios todavía, desde el primer momento que lo recibiste hasta este día, todavía sigue pensando lo mismo de ti? Él no cambia. Él tiene pensamientos de bien. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración y le digas al Señor: Señor, alíneame en los pensamientos y pon un hambre de buscarte, Dios? Porque no quiero que mis pensamientos estén divagando como la gente que no te conoce. Lo que leíamos ahorita en Mateo 6:22. No quiero que mis pensamientos estén divagando, Señor, sino quiero concentrarme en tu palabra, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Inclina tu rostro conmigo y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por cada mujer, Señor, que está viendo y que está escuchando, Dios, este mensaje. Por cada varón, Dios, que también está viendo, te pido, Dios, que alinee nuestros pensamientos, Dios. Tú conoces nuestra mente y nuestro corazón, Señor. No queremos seguir pensando lo mismo o actuando igual, Padre. Queremos que renueves nuestros pensamientos día a día. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos ayuda y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Todo esto en el nombre precioso, poderoso de Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos.